Buenas, mi nombre es Fernando Guadamuro y en el vídeo de hoy vamos a tratar sobre una introducción a HTML5. Vamos a tratar sobre HTML5, CSS3 y JavaScript, pero en concreto hoy trataremos sobre HTML5. Veremos una breve introducción sobre lo que nos ofrece HTML5, en qué consiste HTML5 y las nuevas etiquetas que ofrece HTML5 para darle un mayor poder semántico a la web. Veremos dichas etiquetas desde el plano de vista teórico. Veremos dichas etiquetas para entender cuándo se han de utilizar y después, mediante un ejemplo sencillo, las utilizaremos, viendo cómo queda la estructura de un documento HTML mejor formada desde un punto de vista semántico. Eso va a significar que los navegadores web van a entender en qué consiste dicha sección del documento y por lo tanto van a poder representar de mejor forma la información, van a poder vincular esa información de mejor forma. Por lo tanto, es un paso adelante que se da en HTML5. Vamos allá. Debemos de empezar, primeramente, en qué consiste HTML, antes de adentrarnos en saber qué es HTML5. HTML es un lenguaje de etiquetas, es un lenguaje que fue creado mediante la utilización de etiquetas. Podemos decir que el lenguaje HTML es un lenguaje que es proveniente o descendiente de XML. Es un lenguaje basado en etiquetas de apertura, en etiquetas de cierre. Hay padres, hay hijos, hay atributos, y es un lenguaje que está formado por palabras clave y por atributos. Dichos atributos van a poseer valores. Aquí podemos ver un pequeño ejemplo de lo que sería HTML5 o un documento en HTML5. Tenemos una etiqueta de apertura, en este caso es HTML, una etiqueta de apertura y la etiqueta correspondiente de cierre. Entre estas dos etiquetas van a encontrarse el resto de etiquetas de un documento en HTML y etiqueta head con su correspondiente de cierre, etiqueta body con su correspondiente cierre y después etiquetas h1 y la etiqueta de cierre correspondiente. Podemos ver que tenemos la etiqueta raíz y después dos hijos, head y body. Body a su vez tiene otro hijo. Podemos decir que tiene, en este caso, H1. Entonces podemos ver que podemos formar como una especie de árbol, donde tenemos la raíz, HTML, dos hijos, head y body, y después dentro de body otro hijo, H1. Entonces podemos ver que los documentos HTML tienen una estructura de árbol, donde tiene hijos, y podemos ver además que tiene atributos con valores. Por ejemplo, el atributo lang, y el valor correspondiente es. Después de que tenemos una visión por encima en qué consiste HTML, tenemos que pensar en qué va a consistir HTML5. Desde HTML hubo una serie de versiones que fueron evolucionando. Hay que pensar que el lenguaje HTML es un lenguaje que se creó para presentar documentos, pero para presentar documentos y darles una estructura, de tal forma que dichos documentos se podrían ver mediante un navegador. Pero a día de hoy, eso se quedó corto. Entonces, lo que se intentó es parchear, entre comillas, parchear esas limitaciones que ofrecía HTML. Y esas limitaciones se parcheaban, por ejemplo, mediante la utilización de lenguajes como Java.
El éxito de Java, al principio, fue gracias a Internet y la utilización de servers. De tal forma que tenías como una pequeña aplicación, que principalmente eran animaciones, incrustadas en HTML. Después, también se vio que había, desde el punto de vista visual, una limitación con HTML. Entonces, se aportó CSS. Y se vio con el paso del tiempo que Java sí ofrecía una serie de características, pero ofrecía limitaciones. Entonces, se adquirió o se creó el lenguaje JavaScript. Y a día de hoy, HTML, y en concreto HTML5, más CSS, más JavaScript, todo ese conglomerado es algo casi indivisible. Es divisible porque son tecnologías diferentes. Pero al día de hoy, para desarrollar aplicaciones, están interrelacionadas. Uno, que crea la estructura del documento y la semántica del mismo, que es lo que nos ofrece HTML5. Otro, que se fija en el aspecto visual, en el diseño, y se separa claramente la semántica del diseño, del contenido del continente. Y este último es CSS, y en concreto, a día de hoy, CSS3. Y por último, JavaScript, que nos ofrece la potencia de la programación sobre el lenguaje, sobre el documento, sobre el aspecto, ya que con JavaScript se puede operar sobre la parte semántica, sobre la parte del contenido y sobre la parte del diseño o sobre la interface que nos ofrece CSS. JavaScript, aparte de eso, nos ofrece la potencia de poder darle dinamismo a las páginas, de poder interactuar con los servidores.